Y también saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que estén viendo el video. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Nos saludamos desde su iglesia Camino de Santidad. Y también aprovechamos, que nunca lo habíamos hecho, quiero pensar que por ahí hay dos personitas posiblemente viéndonos, ¿verdad? A lo mejor, pues sabemos. Saludamos a su mami, a la hermana Susi, que ya va recuperándose. Esperemos que nos vea, a lo mejor nos va a ver más tarde, si no nos ve en vivo. Le mandamos saludos, la extrañamos. Y también a nuestra hermana Diana, que también nos sigue luego en Facebook. Saludos, Diana, hasta la tierra de los gringos. A la hermana Irlanda también nos ve. ¿Se oye muy fuerte? Ahí, ya se escucha. Es que este es de alto alcance. ¿Ya se escucha un poco mejor? Bueno. Y los saludamos desde donde quiera que estén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Y a los de aquí, pues también, bienvenidos a su casa, Camino de Santidad. Hoy tenemos un tema un tanto controversial, podríamos llamarle así, y de mucha polémica, pero creo que hoy vamos a salir de muchas dudas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre María, la madre de Jesús. ¿Sí existió? Claro que existió, y fue ahora sí que a quien Dios usó para que Jesucristo viniera a esta tierra. Hace unos días me decía un familiar, yo veo que ustedes los cristianos le dan mucha importancia a muchas mujeres de la Biblia, menos a María. Y yo creo que se refería a que precisamente habíamos predicado de muchas mujeres de la Biblia y no habíamos hablado de María. Pero esto es porque llevábamos una línea. ¿Se acuerdan que la idea es llegar a la simiente de Cristo, al nacimiento de Jesús? Y es por eso que nos venimos desde el principio, desde Sara, hasta llegar actualmente a María. Y no es que no le demos importancia a María, que no querramos a María. No, claro que no. Hoy vamos a salir de muchas dudas sobre lo correcto, lo que es incorrecto de María. Y bueno, antes de empezar, yo quiero que hoy oremos, hermanos, precisamente por esto, para que Dios abra nuestro entendimiento y quizás por ahí alguien que nos vea a través de Facebook, Dios pueda también obrar a través de este mensaje. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí, adorándote, glorificándote. Y hoy te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, quites toda mentira, todo engaño de ellas y nos hagas sentir y saber sobre todo la verdad, Señor. Y la verdad eres tú. Tu palabra dice que tú eres la verdad, el camino y la vida, Padre. Nadie llega al Padre si no es por ti, Señor. Así que alúmbranos, Espíritu Santo, esta mañana. Usa mi lengua y mi boca para no hablar palabra de sentimiento mío, Señor, sino únicamente palabra que provenga de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. María, la madre de Jesús, hermanos. La vida de esta mujer, que les repito, sí existió obviamente, llamada María, vivió en la ciudad de Nazaret. Ella tuvo, sin duda alguna, una grande incidencia en la historia de la humanidad, pues nada más ni nada menos fue la persona que concibió y dio a luz a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y esto simplemente sucedió debido a la gracia y al poder de Dios. Y también sucedió porque ella, con gran humildad, con gran mansedumbre y creencia sobre todo, aceptó la palabra de Dios para su vida. ¿Sí? Muchos no vemos, hermanos, el alcance de lo que María hizo. Y yo te voy a poner un ejemplo. En aquellos años, el que tú fueras infiel a tu esposo, o incluso el que tú tuvieras relaciones sexuales sin estar casada, hablo a las mujeres, era algo muy grave, al grado de que estaba en riesgo tu vida. Si el pueblo se enteraba que tú tuviste relaciones sexuales sin estar casada o casada pero tuviste con otro hombre, te apedreaban, te podían cortar la cabeza. No había discusión, no había un juicio en el que primero no había discusión. A la calle y apedrearla, no hay más, hasta la muerte. Así de fácil. Y muchos se nos olvida esta valentía que María tuvo. Yo le pongo un ejemplo. Imagínate que hoy, vamos a poner a alguien aquí que esté soltera, que nunca haya tenido hijos,
Creo que solo hay una mujer aquí. Creo que es Alma. Y que de repente a Salma se le apareciera el Espíritu Santo y le dijera: Salma, estás embarazada, va a nacer el Señor Jesús. Imagínate su esposo que está en Estados Unidos. ¿Qué crees, mi amor? Vino el Espíritu Santo y me dijo que ya estoy embarazada. Qué bueno, gloria a Dios. Yo no creo que eso dijera su esposo de entrada. ¿Verdad, Salma? Esa es una. Dos. Imagínate, Salma, y los demás también. ¡Qué impresión! O sea, biológicamente tú dices: ¿cómo? Yo no me he acostado con nadie. Ya de entrada es un shock, hermano, cuando lo hiciste y estás embarazada y te dicen que estás embarazada. Ahora imagínate sin haber hecho todo el trámite previo. Es algo de golpe que te puede caer así de... ¿Y por qué yo aparte también, no? O sea, ¿quién soy yo? María, ¿qué méritos hasta ese momento de la historia había hecho María para decir: tú eres la encargada de traer al Salvador? ¿Yo por qué? Y eso una vez más nos demuestra que Jesús, y lo hemos visto en muchas historias, puede usar a cualquiera. No a ningún sobredotado, no a alguien que tiene un don especial, no a alguien que sobresale de todos los demás. Puede usar a cualquiera. ¿Sí? Para María, la palabra de Dios era la voluntad de Dios. Y si María le decían es de parte de Dios, María lo entendía. Y de ahí en adelante yo puedo primero, aquí, hasta aquí, yo ya puedo resaltar algo: valentía. Todo lo que me voy a enfrentar. Y en ese momento María no dijo: oye, ¿y qué va a pasar cuando se enteren y me quieran apedrear? Cuando me quieran matar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir José? Ella no pensó en nada de eso. Dijo: está bien, Señor, si es tu voluntad. Y hasta aquí, yo podría hoy terminar la prédica. Porque podríamos decir: hermanos, ¿cuántas veces nosotros, ante algo que nos pase, no le decimos al Señor: sí, Señor, si es tu voluntad? Yo no creo, a menos que alguien me desengañe, que María brincó de emoción. ¡Guau! Estoy embarazada de Dios. Voy a tener al Salvador. ¿Alguien cree eso? ¿Que se alegró de júbilo, se brincó, hizo fiesta? Yo no creo. Pero afrontó con valentía y supo que era voluntad de Dios. Y aunque no me guste, si es de Dios, lo voy a aceptar. ¿Y cuántas veces no nos pasan cosas que no nos gustan? Y en vez de aceptarlo, le reclamamos a Dios. Es cierto. Ayer me venía diciendo mi esposa, ella hizo unos trámites para entrar a un trabajo, que no se quedó porque la fecha ya pasó. Y anoche me venía diciendo: fíjate que estoy triste porque no me hablaron de ese trabajo. Y yo le decía: dale gracias a Dios. Y ella se quedó como que: ¿por qué? Que no sabemos. Desgraciadamente quisiéramos tener el poder de Dios de saber lo sobrenatural, pero no sabemos. Pero si aprendemos a confiar en Dios, vivimos más relajados. Yo le digo, es un ejemplo, no estoy diciendo que vaya a pasar. Le dije: a lo mejor en ese trabajo algún accidente te iba a pasar, a lo mejor en ese trabajo yo no sé que iba a pasar algo malo, y Dios no te dio ese trabajo porque te está cuidando. Y ahorita tú de momento dices: Dios, yo te pedí ese trabajo y no me lo diste. Y quisiéramos, como los brujos, tener una bola de cristal y decir: yo iba a tener un accidente para ahora sí poder decir: gracias, Señor, porque no me diste ese trabajo. No necesitamos tener una bola de cristal para darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta relación que yo quería tener con esta persona no se dio. Me duele mi corazón, estaba enamorado. Gracias, Dios. Por algo, de algo me estás cuidando. ¿Sí? Hace tiempo decía una persona: en la mañana iba al trabajo y me molesté porque el camión ya no lo alcancé. Y yo siempre me voy en el de las 8, es en el que llego justo. Y me tuve que ir en el de las 8:20 y llegué tarde y me descontaron el día. Pero ¿sabe qué, pastor? Le doy gracias a Dios porque el de las 8 chocó.
Entonces, obviamente él a las 8:05 estaba enojado. Se le fue el camión. ¿Sí me explico? Muchas veces, hermanos, terminamos enojándonos cuando lo que debemos hacer es, como María, aceptar que es voluntad de Dios. No sé por qué, Señor, pero si tú lo hiciste, es por algo. Y yo confío en que tú me llevas en tus manos. Así que tengo que aprender a aceptar lo bueno. Más bien no es ni lo bueno ni lo malo, es lo que me gusta y lo que no me guste. Porque no siempre lo que no me gusta es malo. A lo mejor es bueno. Que no me guste es otra cosa. Y tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo. ¿Sí? Y María aceptó esta tarea. La primera mención con el nombre propio de María en la Biblia, hablo de esta María, se hace en Mateo capítulo 1, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense bien, hermanos, antes de entrar de lleno a la vida de María, esta cita ha confundido a miles de cristianos, y me incluyo hasta el día en que tuve la oportunidad de que un maestro de teología me explicó esto. Y hoy se los quise compartir para que esta cita no los confunda. Si se fijan, dice que Jacob engendró a José, marido de María. Y muchos pensamos que ahí está hablando de José, el papá terrenal de Jesús. Pero no está hablando de ese José. Está hablando del papá de María. A ver, pastor, pero ahí dice marido, no dice papá. Bueno, aquí viene lo siguiente. La palabra marido, mis hermanos, en esta cita significa padre. ¿Por qué? No porque Pastor Edgar dice, no. Mateo 1:1 y siguientes, no lo pongas, José, hace referencia a la genealogía del Señor Jesús. El José mencionado en este versículo, ese José, no se refiere al esposo de María, sino al padre de María. Y con ella está indicando que María era del linaje de David, ¿sí? Porque Jacob venía del linaje de David. Jacob engendra a José y este José es el papá de María. Y con ella está indicando que María era del linaje de David, confirmando así la legalidad de las aseveraciones en la Biblia acerca del linaje. Ahora, esta traducción que dice que José era, ¿qué? Marido, ¿verdad? De María es un error. Pastor, ¿la Biblia está equivocada? No, la Biblia no se equivoca. Es un error de parte del escritor original. Si ustedes ven otras versiones, van a leer esta cita diferente. Y estoy hablando de Mateo, no de Mateo, sino de las traducciones que vinieron más adelante. Cuando examinamos cuidadosamente este relato, es evidente que Dios puso su protección para evitar malentendidos. ¿Por qué? El Evangelio de Mateo, muy cuidadosamente, registra el linaje genealógico de Jesús y lo divide en 3 grupos de 14 generaciones. José, si me puedes hacer el favor de buscar Mateo 1:1, por favor. Ok, de ahí te vas a seguir, cronológicamente. Libro de genealogía, ¿se fijan? Dice hijo de David, hijo de Abraham, síguele. Hijo de David, ahí va la línea. Hijo de Abraham. Diciendo, ahí sigue, el 2. ¿Sí? No, te dije Mateo 1:1, ahora pon Mateo 1:2, te saltaste de capítulo. Abraham engendró a Isaac. ¿Vamos bien? Isaac, ¿a quién? Jacob. Y Jacob a Judá y a sus hermanos. Síguele, no sé, el 3. Judá engendró a Tamar. ¿Se acuerdan que lo estudiamos?
a Fares y a Zara. Fares a Hebrón y Hebrón a Arán. ¿Sí, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Síguele, por favor. Salmón engendró a Rahab y luego a Boz. ¿Se acuerdan de Boz? Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Síguele. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, que fue la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Sigue la línea. Asa a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. ¿Síguele? Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, perdón por la pronunciación, pero no son muy comunes. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Perdón por tardarnos, hermanos, pero quiero que quede claro esta parte. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, fíjense bien, marido de María. Ahí era padre de María. Porque si se fijan, nunca ha pronunciado a un esposo o a una esposa. Siempre va quien engendró aquí. Y aquí dice marido de María y luego dice de la cual nació Jesús. O sea, seguía la línea. Pero esa palabra hace que cortemos la línea. Porque ya no va para acá, ahora va de lado. Marido. Pero en realidad es José, padre de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ese es otro José. ¿Por qué, hermanos? El primer grupo que leímos va desde Abraham hasta David. El segundo grupo va desde Salomón hasta Jeconías, que decía, ¿recuerdan? El tiempo de la deportación a Babilonia. Y el tercer grupo ya de la deportación es desde Salatiel hasta Cristo. Esta fue la salvaguarda que Dios puso, hermanos. Por eso manda esta línea, para que no nos confundamos. Si usted cuenta cuidadosamente en el registro de Mateo que acabamos de leer, del 1 al 17, notará que los dos primeros grupos contienen 14 generaciones, los dos primeros. Y el último tiene solo 13. Si el José ahí fuese mencionado, fuese el marido de María, entonces el que se menciona es el padre de María y por eso son 14 las 3 generaciones. No sé si me expliqué. Vuelvo a repetir. Los dos primeros grupos son 14 generaciones. El último grupo que acabamos de leer, hasta José, son 13. ¿Por qué las dos primeras son 14 y el segundo es 13? No, porque José engendró a María. ¿Y con María cuántos se completan? 14, 14, 14. Son 3 grupos de 14. No puede haber un grupo diferente a los otros 2. Dimos en el blanco, dice mi hermano Juan Carlos. Son 13 hasta José. ¿Por qué 13? O sea, los dos primeros eran de 14. Porque se nos olvidó incluir a María. Con María completamos los 14, que son en los 3 grupos de generaciones. Entonces con María, completamos 14 generaciones. Ahora, por otra parte, la genealogía de José, ahora sí, el marido de María, es dada en Lucas 3, 23. Y ahí vamos a observar claramente que en el versículo 23, que José, su marido, no era hijo ¿se acuerdan de quién era hija María? De Jacob. Ahora, fíjense este versículo. José, el esposo, era hijo de Elí.
Y esa genealogía hace mención de los hombres hasta regresar a Adán. Comparando los registros de Mateo y Lucas, es solo legal y razonable que estos estén hablando de dos hombres diferentes, pero que se llaman igual. Fíjense lo que dice. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, ¿de quién? ¿Y José, hijo de quién? ¿Era José el hijo de Jacob? Es otro. El otro es el papá de María, no el esposo. Esto nos acompleta la duda, disuelve la duda. Mi abuelo no se puede llamar Elí y también se puede llamar Jacob. O se llama Jacob o se llama Elí. No se confundan. El abuelo de María, ¿cómo se llamaba? Jacob. El abuelo de Jesús, por parte de su papá, Elí. Son dos Josés diferentes. Desgraciadamente, esa traducción de la palabra marido nos vino a confundir, porque realmente era el padre de María, no el marido de María. Y está en todas las Biblias, Reina Valera. Ahora, ¿la culpa fue de Mateo? No, Mateo no escribió en Reina Valera, fue las traducciones. Mateo la tradujo en hebreo. Pero cuando llegaron las traducciones inglés, español, hubo una confusión y alguien por ahí, como cuando yo te digo graciation en vez de thank you, confundo la palabra y no la traduzco igual. Simplemente es un error de traducción. Pero yo de verdad le doy gracias a Dios porque Dios nos da las armas y herramientas para decir, aquí está la falla. ¿Estamos bien, hermanos, hasta ahí? ¿Hoy aprendimos algo nuevo? Sí, aprendimos algo nuevo. El error en Mateo simplemente está en una traducción, perdón por haber dicho hebreo, es una traducción griega. Mateo lo escribió en griego y tradujeron marido en lugar de padre. Simplemente es como si en un futuro dicen Leti, Edgar, el padre de Leti. Digo, no por la edad nada que ver, pero no soy su padre, soy su esposo. ¿Sí me entiende? Y de pura casualidad que el papá de Leticia se llamara Edgar, se confunde la gente. ¿Sí me entiende? Y Edgar el padre, exacto. Son dos. Igual María. María tuvo dos Josés, un esposo y su papá. Eso no todos lo sabíamos. Hoy lo aprendimos. Amén. La palabra andra, así se escribe en griego andra. En Mateo 1:16 que ya leímos, es de la palabra raíz aner. Ahora, esta palabra, la que tradujeron como marido, esta palabra aner describe, fíjense lo que significa aner en griego. Un hombre adulto que está en oposición al género femenino y a un niño. ¿Qué quiere decir? Que soy hombre en oposición al género femenino y en oposición al niño, que soy un hombre varón grande, adulto. ¿Sí? La palabra aner se utiliza para referirse a un hombre en sus varias relaciones: padre, esposo, abuelo, ¿sí? Donde solo el contexto decide su significado. Puede significar, esa palabra aner, como lo escribió Mateo, puede significar marido, padre, hermano, varón. Entonces cuando le ponen, cuando lo traducen, le ponen María, no le pusieron padre. Es como si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. José es mi sobrino, Leti es mi esposa y Bernardo es mi amigo. Pero si tú dices, Edgar, el de Bernardo, ¿a qué te refieres? A un amigo. Edgar, el de José, a un tío. Edgar, el de Leti, a un esposo. ¿Vamos bien? Ese Edgar puede tener diferentes significados, depende de qué estés hablando. Así era la palabra aner. Podía significar esposo, padre, tío, etc.
depende del contexto de lo que estuvieras hablando. ¿Vamos bien? Entonces, este contexto era esposo, pero ellos pusieron, era padre y ellos pusieron esposo. No los quiero enredar, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Alguna duda? Luego no van a decir que sí tenía, que era su papá y luego también fue su esposo, ¿eh? Por consiguiente, hermanos, no hay bases para traducir Aner en María como marido, ¿sí? En lugar de padre, en Mateo 1:16. Pero sí hay razón, desde el punto de vista de la genealogía, para traducirlo como padre. Adicionalmente, esto se puede autenticar del arameo. Fíjense bien, en Mateo 1:16 la palabra Aner corresponde en el arameo con la palabra Hebra, o sea, G-B-R-A, por eso no se le puede pronunciar muy bien, Hebra, que significa hombre poderoso, mientras que para la palabra marido en el arameo es Balá, es muy diferente, la cual se utiliza en Mateo también, donde dice que José era el marido de María. Ahí sí pusieron Balá. ¿Por qué? Porque en ese contexto se encaja perfectamente como marido. Adicionalmente, las costumbres bíblicas verifican esta verdad de Mateo 1:16, puesto que el padre, quien es la cabeza de toda familia, se le conoce también en griego como hombre poderoso, que es la traducción también de esposo, de padre. Y el hijo, aunque fuera marido y cabeza en particular de su hogar, acuérdense que aunque seas hijo, siempre está sujeto al padre, al hombre poderoso, quien gobierna toda familia, ¿hasta cuándo? Hasta que él muere. Y después de su muerte, el hijo, quien es marido y padre, ahora se convierte en cabeza de toda familia. Y ahora pasa a ser el hombre poderoso. Nunca se referirían al hijo como la cabeza de la familia o como el hombre poderoso mientras el padre viva, ¿sí? Y hasta el momento, hermanos, hemos podido ya dejar en claro de las escrituras que el José mencionado en Mateo 1:16 es el padre de María. Y así podemos entonces entender que esta maravillosa mujer era del linaje de David, de donde vino el Cristo, la simiente prometida en Génesis. Vamos a observar los detalles de la concepción del Señor Jesús en Lucas capítulo 1, puesto que ello involucra a esta maravillosa mujer. Vamos a leer capítulo 1 de Lucas, versículos 26 y 27. ¿Ya lo tenemos? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Es muy importante que entendamos la palabra, hermanos, desposada. En este versículo hay quienes afirman que ellos solamente estaban comprometidos para casarse. Pero según a veces, hermanos, es muy fácil leer una cita, pero cuando tú no estudias el contexto o estudias las costumbres incluso de esa ciudad, de esos pueblos, no lo entiendes como realmente debería de ser. Según las costumbres orientales, porque ellos que vivían en el oriente, ellos ya estaban casados. Así, pues ellos no vivían juntos. Vamos a hacer una digresión, se llama desmenuzar el tema principal para que examinemos precisamente costumbres que están reveladas en las Sagradas Escrituras. No es que hoy me levanté con ganas de venir a inventar algo. Primero que todo, mis hermanos, los padres seleccionaban la novia. ¿Sí? Yo, papá de mi hijo, digo que se va a casar con ella. Y ellos, cautelosos y prudentes, piensan mucho en esto y así evitan seleccionar a una mujer cualquiera. Más bien, lo que ellos buscarían en una mujer era humildad. Y otro factor de consideración era saber si la presente chica tuviera arrugas en la cara. Ojo con el colágeno, chicas. ¿Por qué?
no quiere decir que porque te ves vieja, sino es un ejemplo de no quiero una mujer más grande que mi hijo, ¿sí? Entonces, las mujeres orientales, sin importar la edad que tuvieran, se caracterizaban por un porte calmado, sereno, porque la creencia era que una cara con aspecto de preocupación indicaba una falta de creencia en Dios. Y por tanto esta chica era rechazada por los padres del novio, que no está del todo mal, porque si alguien vive preocupado toda la vida, quiere decir que no tiene fe en Dios. Fíjense la sabiduría que había para escoger la mujer de tu hijo, ¿eh? Quiero una mujer que confíe en Dios. Los que tenemos hijos varones, pues si quisiéramos una mujer para nuestros hijos, una mujer que confíe en Dios. Pero si ella la veía que es una mujer toda la vida andaba preocupada, pues era un indicio que ella no cree en Dios, porque si creyera en Dios, no andaría preocupada. Lección. ¿Vamos bien? Finalmente, cuando ellos escogían a la novia, las dos familias ahora están listas para llevar a cabo la ceremonia de compromiso. Y esta es una ocasión solemne. Las dos familias se juntaban para cenar y luego salían al jardín de la casa. En muchas partes de Persia, Arabia, Siria y la India, los jardines tenían plantas que para ellos eran plantas sagradas, como curativas. Y una de ellas es el árbol de Kitchinika, una especie de naranjo exótico y fragante que dan un fruto del tamaño de una toronja. La dulce fragancia de este árbol se puede detectar a muchos metros de distancia cuando ya el fruto está maduro. Y en este jardín, hermanos, se colocaba una alfombra y la madre de la chica la conducía desde la casa hasta sentarse al lado opuesto del novio en la alfombra. Y ella, por supuesto, llevaba un velo que le cubría su cara, toda vez que se consideraba inadecuado que el novio le viera la cara antes de que se celebrara la ceremonia de la boda. Los orientales que observan esta costumbre creen que el velo representa la protección de Dios para la mujer. Ni siquiera un ladrón atacaría a una mujer que llevaba un velo, porque él creía que al hacer esto atacaba al mismo Dios. Ahora la pareja de jóvenes está sentada en la alfombra cara a cara, uno frente al otro, y la novia une sus manos formando un espacio como el de una taza o una copa, y la sostiene de esa manera en dirección al novio. Y luego él coloca en las manos de ella las 10 dracmas o monedas de plata. Estas monedas han sido utilizadas en las bodas anteriores de la misma familia. A un lado también se colocaba el escudo de armas de la familia del joven, el cual tiene impreso al otro lado el año en que fue hecho. Y a estas chicas orientales se les enseña que quien le coloque las 10 monedas de plata en las manos será el hombre que las va a amar. Ellos creen que Dios enciende el amor en su corazón de la chica al momento que se le colocan en sus manos estas 10 monedas de plata. Y esto entonces es el comienzo del amor, bajo el sagrado árbol Kitchinika. Al recibir las 10 monedas de plata, se consideraba que la novia ya ha sido comprada. La novia también recibe otras joyas como regalo en la ceremonia de compromiso, pero ninguna de ellas tiene el valor y significado que tienen las monedas de plata en la ceremonia previa. Si estas monedas se fundieran, tendrían muy poco valor en comparación de las otras joyas, pero debido al significado de la entrega de estas monedas, ello le daba una gran importancia y valor más que cualquier otra joya. La novia se ajustaba con ganchos el cabello estas monedas durante la boda y de ahí en adelante las guardaba como un tesoro. La ceremonia del matrimonio en algunos casos duraba hasta 10 días, así como aquí en la Costa Chica, más o menos.
¿verdad, hermano? Así, la tornaboda y la tornaboda. Y sigue. Así duraban, aquí 10 días, dice. Así que, dado que se consideraba un sacramento, todos los vecinos se unen a esta observancia. Cualquier programa, cualquier oración, cualquier ayuno que se estuviera realizando, se suspende por los 10 días de la ceremonia, puesto que ellos creen que la presencia de Dios está en la ceremonia del matrimonio. En cada uno de estos 10 días, la novia llevaba a cabo una función especial. El novio y la novia se juntaban por media hora todos los días y se sentaban en una silla especialmente decorada para escuchar las instrucciones que les daba un sacerdote. Ellos habían escuchado estas instrucciones previamente, pero ahora se las volvían a repetir y se las ponían de presentes en sus mentes debido a esta solemne y sagrada ocasión. Era como consejos matrimoniales. Finalmente, en el día 10, volvían a repetir los votos. El novio prometía amar y cuidar a su esposa para siempre. La novia prometía aceptar a su esposo en su vida y también a Dios, para obedecerle y servirle tal como lo haría con el mismo Dios. Lo que el esposo hiciera o decidiera para ellos era lo correcto, sin importar lo que pensaran los demás. Después traían sal y cada uno tomaba un poquito de ella y se lo ponía en la lengua diciendo: en el nombre de la sal acepto hacer todo lo que he prometido. Así que ayúdame, Dios. No se acostumbraba anillo de bodas como en el occidente. En lugar, se le colocaba al cuello un collar de plata a la novia. Ahora el novio podía levantarle el velo y por primera vez veía el rostro de la esposa que nunca había conocido antes y con quien se había casado. Y ahí sí, hermanos, ya ni para correr. Afortunadamente en estos días podemos verles el rostro antes de decidir. El novio lentamente le levantaba el velo y se lo colocaba entre los hombros. Y esto simboliza que la protección dada por Dios a la mujer ahora estaba sobre los hombros del hombre. Ahora era la responsabilidad del hombre el cuidado y la protección, como si él fuera Dios para ella. Una vez repetidos los votos, la gente prosigue la fiesta de la boda. La joven pareja camina hacia el corredor donde está preparada la fiesta bajo un lote especial, y este dosel simboliza la protección de Dios sobre ellos, que era como una sábana sobre unos palos, como una especie de sombrilla, ¿sí? Terminada la ceremonia matrimonial, la pareja se va de luna de miel, no como las de Occidente. Las parejas orientales, mis hermanos, no vivían juntas inmediatamente como esposos. Ellos se esperan cierta fecha que ya la fijó el sacerdote, quien después, según ellos, de consultar las estrellas, fijaba una fecha para que ahora sí ellos pudieran ya vivir juntos. Entonces, existe la creencia de que el niño que nazca de ese matrimonio tenga las características de esa estrella. La luna de miel duraba un año. La pareja primero vivía un mes con los padres de la novia y el siguiente mes con los padres del novio. Ellos comían todas sus comidas juntos. En el oriente, si un hombre que se encontraba en ese periodo de casamiento del primer año era invitado a cenar, la respuesta de él era: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Todas sus comidas tenían que ser juntos. Esto no era una excusa, hermanos. Cenar fuera de la casa, lejos de la esposa durante el primer año, era inconcebible. Simplemente no se podía hacer. Y al final de los 12 meses se llevaba a cabo otra ceremonia solemne. La pareja ha pasado su último mes en la casa de los padres de la novia, pero esta ocasión se reúne toda la familia y los amigos de la novia. El esposo se acerca a la esposa y le hace una declaración formal en presencia de todos. Él le dice a la novia: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree en mí también. En la casa de mi padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ti. Y si me fuere y te preparare el lugar, vendré otra vez y te tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, tú también estés. Y sabes dónde voy y sabes el camino. Sin lugar a dudas, mis hermanos, usted reconoce estas palabras, porque son las mismas palabras que el Señor Jesús expresó a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 4. Ahora la pareja tendrá su residencia permanente en casa del padre del esposo. Él debe de ir y preparar una morada en la que vivirán. Ellos compartirán comidas con el resto de la familia, pero esta morada será su lugar privado para vivir. Él le está asegurando a su esposa que va a preparar esta morada y que a su debido tiempo regresará por ella también, ¿sí? La novia escucha atentamente esta declaración y luego ella responde: todo lo que tú digas, yo lo haré. Así como las esposas de hoy, igualito. No la mía. Entiendo la costumbre oriental que ellos no se juntaban inmediatamente después de casados. ¿Por qué todo este rollo, hermanos, que les acabo de decir? Para comprender que posiblemente María y José ya estaban casados, pero no se podían poner a vivir juntos luego. Por eso la preocupación de María que José supiera que está embarazada. Entonces muchos dicen, ellos apenas estaban comprometidos. Quizás no, quizás ya estaban casados. ¿Sí? Entonces es importante conocer todo este contexto de la costumbre oriental, de que ellos no se juntaban inmediatamente. Y podemos observar con mayor claridad lo que dice Lucas. Ellos ya estaban casados, pero no se habían juntado. Y esto es muy importante cuando se trata de la concepción, mis hermanos, del Señor Jesús. Vamos a leer Mateo, capítulo 1, versículo 18, donde aclara este punto. Mateo 1, versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. ¿Se fijan esta palabra? Tanto tiempo ahí y no la habíamos entendido. ¿Estando qué? ¿Qué quiere decir? Ya está casada. Ya estaba casada. Y nunca vimos la ceremonia, podrán decir. No, pero hay que leer las costumbres orientales. Estando desposada. ¿Estaban comprometidos? No. ¿Eran novios? No. Eran esposos ya. Antes que se juntasen, fíjense lo que sigue. Estando desposada María de José, antes que se juntasen. Sí, vivían separados, pero ya estaban casados. Todavía no vivían juntos, pero ya estaban casados. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estaba peor la cosa. Ya no nada más me engañó mi novia, me engañó mi esposa. Pobre José. ¿Vamos bien? Hermanos, yo le doy gracias a Dios cuando Dios nos enseña, a pesar de los años que tengamos en el Evangelio, nunca se deja de aprender. Y yo cuando esta semana preparaba este tema decía: Señor, de verdad, yo lo había leído antes, les repito, pero cuando dije, lo voy a hablar hoy a la iglesia, dije, nos estás enseñando bastante cosas que dábamos por hechas, que sabíamos, y realmente no sabíamos mucho. ¿Se dan cuenta? Los occidentales han tratado de decir que ellos solo estaban comprometidos, pero no es cierto, mis hermanos. La Biblia nos dice, ellos ya se han casado, pero no se habían juntado. Ahora, Mateo 1:18, ese es el que estamos leyendo, dice, antes que se juntasen. Ahora, síguele al 19, José, por favor.
Hoy sí me estoy deshidratando, hermano, entonces haciendo mucha. José, ¿qué dice? ¿Su prometido? ¿Su novio? José, su marido. Versículo 20, José, ahí mismo, por favor. Se puede seguir al 20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, ¿qué? Tu mujer. Tu mujer. O sea, hay muchas citas que nos van a seguir confirmando que ellos ya estaban casados. María, tu prometida. No, María, tu mujer. Y cuando en la Biblia se dice tu mujer, es tu esposa. ¿Sí? Ellos ya estaban casados. María ya era su esposa, repito, simplemente no se habían juntado. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El término, hermanos, muy favorecida, indica que María fue investida de gracia por parte de Dios. María fue una mujer bendita entre las mujeres porque la gracia de Dios estaba sobre ella. Cuando a ti te dicen, Xochitl, eres muy favorecida por Dios, es porque la gente está viendo en ti que Dios te bendice mucho. No, hermano Juan Carlos, a usted como Dios lo ama, porque la gente ve en ti que te va bien o que simplemente estás bien. Aunque tú por dentro, nunca va a faltar quien de nosotros peque en decir, si supieras, porque solamente ves tus desgracias. Y es más triste cuando hay gente externa que ve tus bendiciones y nosotros no. ¿Les ha pasado que alguien les diga, oye, ¿cómo te ama Dios? O sea, es que tú buscas a Dios. Cuando no son cristianos, es que tú como buscas a Dios, por eso te va bien. Y no es para que digas, no, hay que decir, gloria a Dios, gracias a Dios. Porque si tú lo estás viendo, entonces yo le pido a Dios que me haga vérmelo a mí mismo. Porque lejos de eso veo todo lo malo que me pasa. Hay que ver lo bueno que es Dios con nosotros. Lucas 1, y ahí mismo el 29 y el 30. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. Se turbó. Imagínense, llega y le dicen, salve, eres muy favorecida, bendita tú entre... María debe haber dicho, ¿qué tengo yo de diferente a las demás? Porque yo soy bendita entre todas. Si mi vecina le acaban de regalar una vasija de oro, si mi otra vecina tiene tantas cabezas de ganado, yo no tengo nada. ¿Y por qué el ángel me acaba de decir que yo soy bendita entre todas las mujeres? No sabía lo que se venía. Podemos observar que María no hizo nada, mis hermanos, para merecer esta gracia. Esa gracia que tú y yo también, Dios nos ha dado también, sin merecerla. ¿Sí? No fue ella la que se empeñó en buscar la gracia. No fue porque hizo muchos méritos, le dio de comer a mucha gente y daba mucho dinero en la iglesia. Tampoco fue eso. No fue ella nació llena de gracia, sino que sencillamente la encontró delante de Dios. ¿Sí? Qué gran bienaventuranza fue para María el haber hallado gracia delante de Dios. Ahora María estaba a punto de concebir nada más ni nada menos que al Salvador por la gracia de Dios. Lucas 1, capítulo 31 al 34. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Fíjense nada más, qué promesa tan hermosa. Imagínate que te digan a ti, mamá, que tu hijo sea grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob unos años, ¿no? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ahí más nos confirma que María y José, a pesar de estar casados, seguían viviendo juntos. Por lo tanto, ella todavía no había tenido relaciones sexuales con José. Dice, pues no conozco varón, es decir, no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo es que yo ya voy a estar embarazada? Para María, y yo creo que para cualquier mujer de aquí, pues no sería normal sin tener relaciones sexuales que te dijeran que estás embarazada, ¿verdad? Y el término no conozco varón indica esto. Como ya hemos observado, el tiempo de juntarse era determinado por el sacerdote y los ancianos de la ciudad, teniendo en consideración la edad de la pareja. Había parejas que se casaban muy jóvenes. Entonces el sacerdote decía, todavía no es tiempo, hay que dejar que maduren más para que ya se junten, a pesar de que ya estaban casados. Recordemos también que Mateo 1:18, ella había concebido del Espíritu Santo, decía, antes que se juntase. Y esto también nos corrobora lo de Mateo 1:25, donde dice que José, su marido, no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. ¿Sí? El pretérito imperfecto del verbo griego conocer en Mateo 1:25 señala con toda precisión el lapso del tiempo durante el cual José no tuvo relaciones sexuales con María y saliera como resultado el embarazo. Lucas capítulo 1, versículo del 35 al 37. Dijo, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible. ¿Para qué? Para Dios. A esa mujer, a la vieja, que le decían estéril, lleva 6 meses de embarazo. ¿Sí? Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos somos capaces de decir ante el miedo más grande que puedas tener? Hágase conmigo conforme, Señor, a tu palabra. He visto algunas películas de repente donde la persona está a punto de ser asesinada y dicen, Señor, que se haga tu voluntad. Y a veces me pregunto, ¿en la vida real podría ser eso posible? ¿Podríamos ser nosotros capaces de decir eso en un momento de crucial de nuestras vidas? Señor, hágase mi voluntad. O vamos a reclamar cuando te digan, hermano Antonio, por no decir algún nombre de aquí, lamento decirle que usted tiene cáncer y está en etapa terminal. ¿Seríamos capaces de decir, Señor, gracias, hágase tu voluntad? O diríamos, Señor, si yo he ido a la iglesia, ¿por qué me haces esto a mí? Si yo ofrendaba, Señor, si yo no faltaba todos los miércoles y todos los domingos, si yo oraba, yo leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿por qué me haces esto, Señor? ¿Qué sería más fácil para nosotros hacer? Hacer lo que hizo María. Señor, si es tu voluntad, prepárame. Adelante.
o reclamaríamos. Qué gran confesión la de María al expresar estas palabras tan sencillas, pero tan profundas. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María literalmente, hermanos, dice conforme a qué? Tu palabra. ¿Creyó en qué? En la palabra de Dios. Si pensamos un poco en lo que estaba implicado en esa cultura, ya les dije hace rato, cuando una mujer estaba embarazada en condiciones como estas, entonces es maravilloso ver la valentía de esta mujer, ya que ella pudo haber sido expuesta a la vergüenza pública y ser apedreada. Su marido pudo haberla difamado. A José no le costaba nada decir, apedréenla, está embarazada y yo ni siquiera la he tocado. No es de extrañarse que un ángel de Dios se le apareció también a José para informarle de esta situación. ¿Con qué finalidad? Que él supiera que su embarazo no era por infidelidad, era por una concepción divina de Dios. Y qué gran, también hermanos, qué gran mansedumbre la de José para aceptar esta realidad. Lucas 1, del 39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena. Fíjense cómo la criatura de Elisabet sintió la presencia del Hijo de Dios en el vientre de María. Gloria a Dios. Sintió la presencia del bebé y brincó. Y dice la palabra que Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y exclamó a gran voz y dijo, fíjense cómo sintió ella. Ella no sabe lo que a María se le apareció un ángel, no sabe que María le dijeron que va a tener el Hijo de Dios. Elizabeth no sabe nada. Y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No solo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo que moraba ya dentro de ella. ¿Por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura, dice, saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Qué hermoso y qué tremendo, ¿no? María había recibido la palabra de Dios por parte del ángel Gabriel. Ella oyó y creyó, puesto que su confesión lo evidencia. Cuando ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero también Elisabet describió llena del Espíritu Santo como creencia, ya que dijo, bienaventurada la que creyó. ¿Cómo sabía Elisabet que María había creído en la palabra? El Espíritu Santo siempre nos va a revelar cosas, hermanos, para bien. Qué gran ejemplo de creer la palabra de Dios nos da esta maravillosa mujer, María. Lucas 1, 46. Entonces María dijo, ¿cómo? Engrandece mi alma, Señor. María no se estaba dando ningún crédito, mis hermanos, por este suceso. Ella simplemente deseaba magnificar a Dios, pues reconocía su gracia y su poder. 47 y 48. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué? La bajeza de su sierva. Porque ha mirado la grandeza que soy. Porque ha mirado la gran mujer que soy. Porque ha mirado que soy bendita entre todas. No, humildad, la bajeza. ¿Quién soy yo para merecer esto? Pero nosotros, ay, el pastor, ¿por qué no me ha nombrado líder? ¿Por qué no me ha nombrado líder a mí? Si yo soy el que lleva más años. Ahora nombró líder a la que no se sabe ni los versículos. Muchas veces
¿Por qué el pastor puso a cantar a ella si yo tengo mejor voz que la otra? Humildad, humildad. El Señor nos vino a enseñar que Él vino a servir, no a ser servido. Yo doy 500 pesos y no me sirve ni el café, ¿quieren que yo me lo sirva? Hay gente así, hermano. Yo sé que nos da risa, pero hay gente así. ¿Por qué a mí no me lo sirve? Bueno, se lo sirvió al que no da ni ofrenda. Se lo fue a llevar allá. Humildad. Si ha sido tú la que se lo hubiera llevado, ¿no? Y no digo que el pastor no pueda, sino que criticamos lo que deberíamos de hacer nosotros. ¿Sí? En nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras familias. María dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ha mirado la bajeza de su siervo. A mí me gustaría decirle aquí, hermanos, ¿quién de ustedes es el que menos sabe de la palabra? Yo, pastor, y que todos alzamos la mano. Yo soy el que menos sé de todos. Hermanos, ¿quién es el más pecador de todos aquí? Yo, pastor. No, hermanos, usted baje la mano, yo soy más pecador. Que nos peleáramos por eso, pelear en el buen sentido. No pelear por, ¿quién es más santo? Yo. ¿Quién ora más? Yo. No, humildad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas, ¿quién? Todas las generaciones. María estaba consciente de lo que venía. Todas las generaciones de aquí hasta el fin del mundo me van a decir bienaventurada. ¿Quién soy yo? Yo no he hecho nada. Dios había mirado en María algo, hermanos. Humildad y mansedumbre. Qué grandes cualidades las de esta maravillosa mujer. María de ahí en adelante había de ser llamada no la Inmaculada, sino bienaventurada debido a la gracia de Dios por su creencia y por su humildad. Lucas 1, 49 al 56. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Y exaltó, ¿a quién? A los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Y cuando dice ricos, hermanos, no se refiere a que tener dinero es malo. Se refiere a la falta de humildad, al que se cree que tiene todo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y en este relato, mis hermanos, no se observa ninguna evidencia en el sentido de que José fue a visitarla. No se dice nada. No se dice que José hubiera ido a casa de Zacarías y Elizabeth. Y según el capítulo 1 de Mateo, José recibió a su esposa estando ella ya embarazada. Pero previo a esto, María había pasado en casa de Zacarías y Elizabeth 3 meses. Tiempo después, los dos, ahora sí, van juntos a Belén para cumplir un censo. Y estando ahí, se produjo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cabe también notar que Mateo 13, 55 y 56, si lo puedes poner, José, Mateo 13, versículos 55 y 56. Dice,
Es Mateo 13, 55 y 56. Cabe destacar, hermanos, que María tuvo otros 4 hijos: Jacobo, José, Simón y Judas, y otras hijas cuyos nombres no se mencionan. Pero Jesús fue el primogénito, el hijo unigénito de Dios. ¿No es este el hijo del carpintero? No se llama María, ojo, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. ¿Qué sigue nosotros? ¿No están todas qué? Sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tienes de todas estas cosas? O sea, tú, hermanas, no menciona los nombres, ni cuántas. Pero María, después de Jesús, tuvo más hijos. Y ahora sí, tuvo relaciones sexuales con José, obviamente. ¿Sí? Para los que pensaban también que Jesús fue el único hijo, no. María tuvo más hijos. ¿Vale? María es una mujer digna de admirar, hermanos, en todo sentido, cuando uno piensa en lo que ella tuvo que vivir. Primero, al quedar embarazada y correr el riesgo de ser expuesta a la vergüenza pública y de ser apedreada. Luego, las condiciones del parto de su hijo, ya que nació en un establo. Si aquí a veces en hospitales se complican la vida a las mujeres en cuestión de que se pueden hasta morir, estando con los mejores médicos. Ahora imagínense en un pesebre, donde no hay higiene, limpieza, mucho menos médicos o enfermeras, ella sola. Y luego, 2 años después del nacimiento de su hijo, tuvo que huir a Egipto, junto con su marido, para proteger al niño, porque Herodes estaba buscando a todos los niños para matarlos. Cuando Jesús tenía 2 años. María también tuvo que contemplar el horrible espectáculo de la crucifixión y la muerte de su primogénito. Viviendo ahí una de las escenas que conocemos más dolorosas, más conmovedoras de la historia. Si el que te enteres que tu hijo murió duele, ahora verlo, todo lo que Jesús sufrió, imagínense como madre. Ella era una mujer con una gran confianza en Dios, un gran compromiso a lo que se le había encomendado, al punto de que efectivamente arriesgó su vida. ¡Qué maravillosa mujer! Para que no digan que los cristianos no queremos a María. Por supuesto que valoramos todo lo que hizo. Y además de esto, fue una maravillosa madre. Ella tuvo una gran influencia en la vida del Señor Jesús en cuanto a su crianza en las Escrituras. ¿Qué madre no tiene una gran influencia en su hijo, para bien o para mal? La última mención que hay de María, la última, se hace en el libro de los Hechos, en los días previos al día del Pentecostés. Y aunque de ahí en adelante no se vuelve a hablar más de María, ella ciertamente debió haber sido parte de ese gran día del Pentecostés en que el Espíritu Santo llegó. Y debió haber recibido seguramente el nuevo nacimiento y disfrutar todos los beneficios de esta maravillosa gracia que vivimos a partir del Pentecostés, en que el Espíritu Santo vino a morar entre nosotros. Aunque quien sea, hermanos, afirme y diga, sea de la religión que sea, que María es la mediadora de todas las gracias, de todas nuestras oraciones, la Biblia dice que ella halló gracia ante Dios y es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres, no María. Ella tampoco, hermanos, y aunque se enojen, ella no es la madre de Dios. Pues las Escrituras dicen muy claramente que ella era la madre del Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. El dogma de la Asunción de María, que muchos conocen, no tiene, hermanos, ninguna base bíblica. Decimos que creemos en la palabra de Dios, pero no es cierto, porque terminamos creyendo cosas que no están en la palabra de Dios. A mí muéstrame dónde dice en la Biblia que María intercede por nosotros.
A mí háblame de la asunción de María al cielo. ¿En qué capítulo está? Te lo voy a creer. Pero no hay nada. No tiene ninguna base bíblica. Ella, según murió en el año 54 después de Cristo. Resucitó en el acto seguramente y habría sido llevada al cielo con su cuerpo glorificado. Sin embargo, la Biblia indica que fue el Señor Jesucristo quien resucitó de los muertos, no María. Y que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y solamente mediante Él tenemos la salvación y por ende la vida eterna. Porque dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Quizás muchos les hubiera gustado, ¿verdad?, que dijera, nadie llega al Padre si no es por mí y por mi madre. Pero no dice así. O que dijeran, mi madre y yo somos el camino, la verdad y la vida. Tampoco dice mi madre y yo, dice yo. Nada más. Nada más. Tampoco se llamaba Guadalupe, ¿eh? Se llamaba María. Y ojalá, hermanos, algún día se dieran un tiempo de investigar. En Internet, hoy Internet se abre para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? La historia de la Virgen de Guadalupe. Los españoles traían una Virgen de Fátima, europea, güera, porque la adoraban allá en Europa. Y ellos llegan aquí y ven que los indígenas adoraban a Tonax, un santo, una mujer indígena. Pero dicen, no, necesitamos imponer algo nosotros. Pero si yo les pongo a esta güera, pues ellos no se van a sentir identificados. Necesitamos ponerles algo morenito, como ellos. Y tampoco les voy a poner Fátima, porque aquí nadie se llama Fátima. Aquí todas se llaman Marías y Guadalupe, en nombres indígenas. Pues qué mejor le ponemos la Virgen María de Guadalupe. Y sacan su historia y entonces se ganan a los aztecas. Y desde ahí muchos hemos vivido engañados. Me incluyo en algún tiempo de mi vida. Pero la Virgen no existe porque no fue virgen cuando tuvo a Jesús, pero después dejó de serlo y no se llamaba Guadalupe, se llamaba María. ¿Fue una gran mujer? Sí. ¿Debemos admirarla, respetarla? Sí, pero hasta ahí. La realidad es que María murió. Y ahora guarda, como tú y yo algún día lo vamos a hacer, el retorno de su Hijo Jesucristo. Títulos a María como la Inmaculada no tienen ningún fundamento bíblico. Más bien, lo que la Biblia sí destaca de esta maravillosa mujer es su sencillez, su humildad, su mansedumbre, su creencia en Dios, porque siempre decía, hágase conforme a tu palabra. ¿Sí? Su confianza, su ejemplo de madre, su valentía y su denuedo para estar firme en las promesas de Dios, como tú y yo debemos estarlo siempre. Qué maravillosa mujer, a quien todas las generaciones podemos llamar bienaventurada y bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué es santa? No, porque fue quien Dios usó para traer al Hijo de Dios a este mundo, al Señor Jesucristo, quien vino a este mundo por medio de ella. Amén. Gloria a Dios por ella, y que gracias a que Él pudo venir y con su sangre en la cruz, tú y yo pudimos haber sido perdonados, redimidos y levantados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado mucho, Padre. Mucho, Señor. Creo, Padre, he hablado todo lo que ha venido de ti y no ha salido nada de mi corazón ni de mi mente, Señor. Sé que me has usado, Padre, porque yo confío en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Ahora, Señor,
Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestra mente. No para odiar al que pueda creer otras cosas, sino para amarle y para llevarlo a conocer la verdad. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Haznos libres, Señor, cada día con más aprendizaje, Señor, con más enseñanza, Señor. Y que estemos, los que estemos en este lugar, seamos 50 o seamos 2, podamos seguir aprendiendo de ti, Señor. Guía nuestras vidas, Padre. Guía nuestro entendimiento, Señor. Y ponemos nuestras luchas en tus manos. Nuestras batallas, Padre, que se hagan conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Si tú quieres, Padre, darme ese trabajo, dámelo. Y si no, también gracias. Si tú quieres sanarme, Señor, de esa enfermedad, gracias. Y si no quieres, gracias. Si tú quieres mantenerme en esa relación con esa persona, gracias. Y si tú no me quieres ahí, Padre, gracias. Si tú quieres, solamente, Señor, si tú quieres, haz en mí todo lo que sea conforme a tu bendita palabra, Señor. Aquí estoy. Usa, que yo estoy dispuesto a servirte, Señor, y a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.